Hoy te cuento la historia de un chico huérfano, nacido en un mundo donde los espíritus y demonios usualmente consiguen cruzar del inframundo al suyo. Y para su mala suerte, sus hermanos fueron masacrados por tales criaturas, dejándolo completamente solo. Claro, el chico no planeaba quedarse tranquilo. Y después de entrenar su cuerpo de manera bestial durante varios años, se convirtió en una especie de cazador de demonios, personas que se encargan de mantener el equilibrio, regresando a su dimensión original a los demonios. O mejor dicho, no se convirtió en un cazador, más bien en un monstruo, que no se detenía hasta destrozar por completo a cualquier oponente que se cruzaba en su camino, siendo capaz de acabar no solo con miles de espíritus, sino también con otros cazadores de mayor nivel que se cruzaban en su camino, ya que su objetivo era llevar a cabo su venganza, así para ello tuviera que perder su humanidad en el proceso. Eso sí, en el camino terminó conquistando a algunas de estas espíritus, además de varias cazadoras quienes estaban interesadas en él. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo Malevolent Spirits, temporada 1 y 2. La historia comienza con nuestro prota, observando cómo sus hermanos mayores eran masacrados ante él por una especie de espíritu, sin que este último pudiera hacer nada al respecto. Y al final, gracias al sacrificio de sus hermanos, fue el único en salir con vida del incidente. Eso sí, jurando cobrar venganza. Después de esto, damos un salto en el tiempo, varios años en el futuro, donde nos presentan de mejor manera al chico. Su nombre era Hyoma, y al parecer se había convertido en un ojo vigilante. En otras palabras, una especie de cazador que se encargaba de devolver a su mundo a los espíritus que conseguían cruzar al mundo humano. Sin embargo, casi siempre terminaba desquitando la furia que sentía hacia estas criaturas, destrozándolos antes de devolverlos a su mundo. Cosa muy diferente a su abuelo, otro cazador que trataba a la mayoría de espectros de manera bastante amable, antes de regresarlos al lugar al que pertenecían. Pero debido a que el prota era prácticamente un verdadero monstruo para los espíritus, su abuelo le aconsejó no continuar con métodos tan drásticos, explicándole que no todos los espíritus eran malvados, ya que algunos cruzaban de su mundo por accidente, o muchos otros se quedaban en él de manera pacífica, y su misión como guardianes era devolverlos sin causar muchos daños, usando la fuerza exclusivamente como último recurso, revelándole que incluso existía una persona que convivía con espíritus y los trataba como familia. A pesar de esto, el prota no parecía aceptarlo, ya que continuaba con la idea de llevar a cabo su venganza, acabando con todo lo que se le cruzara en el camino. Así que para que éste aprendiera más sobre dichas criaturas y no fuera consumido por el odio, gracias a sus contactos, el abuelo consiguió que se quedaran a casa de la chica de los espíritus por al menos un año. Claro que el chico no tenía opción, ya que si se negaba sería desterrado de la organización y no podría cumplir su venganza por la que tanto había trabajado. Pero bueno, días después, Hyoma sin más opción se puso en marcha a la que sería su nueva residencia. Por otra parte, vemos como los espíritus, al igual que el prota, enviaban a otros espíritus de vuelta al inframundo, ya que esa era una de las condiciones para que pudieran permanecer en el mundo humano. Por otra parte, una vez el prota llegó a la residencia, fue recibido por dos espíritus. Momento después, el resto del clan se presentó ante él, de manera bastante amenazante. Y a pesar de las palabras de su abuelo, el chico no confiaba del todo en un clan de espíritus, dejándoles claro desde el principio que detestaba a todos los entes paranormales, y que no confiaba para nada en ellos, así que no era necesario que lo trataran bien. Él solo los observaría desde la distancia, ya que para este eran simples monstruos. Sin embargo, a uno de los espíritus del clan no parecieron agradarle las palabras del chico, así que para darle la bienvenida, le cerraría la boca a golpes. Obviamente el prota no permitiría esto, y ambos iniciaron una pelea. El espíritu tenía la habilidad de manifestar una especie de espadas con las que era bastante habilidoso, pero Hyoma contaba con una habilidad mucho más chetada, la cual era capaz de crear un vacío en el espacio con una especie de anillos. En otras palabras, podía cortar todo lo que se le atravesara. Ambos parecían estar bastante parejos, pero según el resto de espíritus, en realidad Hyoma no estaba luchando en serio. Y sí, tenían razón, el prota estaba conteniendo sus ataques, o de lo contrario, acabaría con el tipo espada. Desafortunadamente, cuando la batalla se desarrollaba, la maestra de los espíritus estaba por llegar, así que para detener el altercado, todos terminaron atacando por sorpresa al chico, ya que esa era la única forma de pararlo, algo que solo le confirmaba que no debía confiar en estos. Poco después apareció la famosa maestra que manejaba un clan de
espectros, y el prota tuvo que presentarse ante ella desde el suelo. Bueno, después de que el prota se reincorporara, nos presentan de mejor manera a Botan, la chica que convivía con los espíritus, la cual le pidió disculpas al prota por lo sucedido, y le dijo que podía quedarse en su residencia el tiempo que quisiera, siempre y cuando mostrara el respeto adecuado a sus amigos. Por otra parte, el prota le explicó un poco más sobre su rol como guardián, diciéndole que ellos formaban un contrato con un dios para tener la habilidad de enviar a los espíritus de vuelta a su mundo. Sin embargo, metió la pata al decirle que tuviera cuidado con los espectros a su servicio, algo que alteró a Botan, quien no los veía como sirvientes, sino más bien como familia, advirtiéndole que si en 3 días no conseguía ganarse la confianza de los espíritus, tendría que marcharse. Esto puso contra las cuerdas al chico, ya que recordó que si no cumplía con esa tarea, lo desterrarían de su clan, así que ahora debía llevarse mejor con las criaturas a las que odiaba. Por suerte, Nagi, el chico de la espada de antes, no era tan malo como parecía, y le dio la oportunidad de ganarse su confianza acompañándolo a una de sus misiones. El prota, sin más alternativa, al final aceptó, aunque en el camino le preguntó por qué carajos un espíritu trabajaba eliminándolos de su misma especie, a lo que Nagi le respondió que esa era la única forma de permanecer al lado de Botan, diciéndole que no lo comprendería si no tenía algo verdaderamente importante por qué luchar. Sin embargo, el prota sí tenía algo importante, y eso no era más que su venganza. Pero bueno, una vez se encontraron con el espíritu, el cual al parecer tenía la habilidad de controlar la tela, ambos iniciaron el altercado para someterlo, en donde Hyoma le demostró al otro chico que si no confiaba en él, al menos podía confiar en sus habilidades. Después de derrotar al espíritu, el objeto que había poseído regresó a la normalidad, ya que sí, al parecer los espectros debían poseer un objeto para manifestarse en el mundo humano. Por cierto, Hyoma le confesó a Nagi el por qué odiaba tanto a los espíritus, explicándole que el demonio sombrilla había acabado con la vida de sus hermanos hace tiempo, y ahora no podía pensar en otra cosa que no fuera destrozarlo. Gracias a esto consiguió la aprobación del tipo, pero debía reunir las firmas del resto de espíritus, así que continuó cumpliendo misiones al lado de ellos. Sin embargo, cuando realizaban una inspección de rutina a un espíritu inofensivo que habitaba en la tierra, este último entró en pánico al enterarse que los espíritus traidores, como llamaban al clan de Botan, eran los entrevistantes, y atacó a uno de ellos. Por suerte, el prota puso a salvo a su otra compañera, y de inmediato neutralizó de una manera bastante épica a la mujer espíritu, aunque cuando estaba por destrozarla, recordó que no todos los espectros eran malos, razón por la que le dio la oportunidad de calmarse. Gracias a esto, todo salió bien, y Hyoma pudo ganarse la aprobación de otros 2 de los espíritus, ya que había contenido su sed de sangre para darle la oportunidad a alguien que la necesitaba. Botan comenzaba a darse cuenta de que quizá Hyoma no era tan malo como creía. Después de esto, nos muestran cómo el prota prácticamente todas las noches tenía pesadillas con el recuerdo de sus hermanos, quienes al parecer le habían heredado las armas que utilizaba. Pero bueno, vayamos a lo importante. 2 días habían pasado y el prota había conseguido las firmas de casi todos los espíritus del clan. Únicamente faltaba la de Yui, la miembro más seria, y quien al parecer era la que más rencor guardaba por el chico. Por otra parte, una pandilla de espíritus de la región, que al parecer odiaban al clan de Botan por ser unos traidores, estaban planeando atacar. Mientras tanto, Hyoma, al lado de Yui, estaban trabajando en una misión, aunque esta última ni siquiera permitió que el chico interfiriera, diciéndole que si quería conseguir su firma, la única forma era que la derrotara en un duelo. Así que ambos iniciaron un enfrentamiento. Sin embargo, esta vez el prota quería cambiar su manera de actuar, por lo que únicamente se estaba enfocando en esquivar los ataques de la chica. Y claro, intentar persuadirla sin recurrir a la violencia, tal como su abuelo le había aconsejado, aunque lamentablemente lo estaba aplicando en un muy mal momento, ya que Yui no se estaba conteniendo para darle una paliza. Sin embargo, cuando ambos se enfrentaban, la pandilla de antes apareció en escena y desafortunadamente Hyoma fue atrapado por una de las técnicas de Yuri, justo en el momento en el que esto sucedió, razón por la cual no tendría forma de ayudar en la batalla. Por suerte, antes de que esta diera inicio, el resto del clan, que había detectado la presencia de espíritus desconocidos, se hizo presente para brindar apoyo. Pero ahora sí, lo bueno está por comenzar, ya que la pandilla tomó la decisión de atacar al eslabón débil del grupo, que en este caso era Hyoma, que se encontraba atrapado. El resto del clan intentó detenerlos, pero se dieron cuenta de que si no habían dudado en atacar a un humano, quizá estos ya habían acabado con otros anteriormente, y su líder cometió el grave error de admitirlo. Estas palabras despertaron a la bestia, ya que al escuchar esto, Hyoma usó su propia fuerza física para liberarse de la técnica de Yui, algo que ni siquiera los espíritus
habían sido capaces de hacer. Y luego de hacerlo, inició una masacre contra los espectros que fueron tras él. Ahora que sabía que estaban de escorias, no tenía por qué continuar conteniéndose y fácilmente destrozó los espíritus que se le cruzaban de una manera bastante desquiciada. Una vez estuvo ante el líder, este le dijo que él era igual a ellos, un monstruo que solo buscaba sangre. Pero antes de que terminara, el prota lo aniquiló. Y no lo devolvió a su mundo, simplemente lo exterminó. Al darse cuenta de esto, la líder del clan se dio cuenta de que Hyoma era justo la persona que necesitaban en su familia para lo que estaba por venir, ya que ese poder era la razón principal por la que habían aceptado hospedarlo en su residencia. Pero bueno, después de este enfrentamiento, Hyoma consiguió la aprobación de Yu para poder permanecer en la casa, razón por la cual ahora podría quedarse con ellos durante el año completo, que habían acordado desde el principio. Por otra parte, una de las condiciones que la líder del clan le había puesto al abuelo del prota para recibirlo era que este tendría que casarse con Botan, y ahora que habían descubierto que el chico era digno de estar con ella, le revelaron todo esto. Obviamente la chica no estaba de acuerdo con esto, pero los espíritus que al parecer habían poseído artículos de boda querían conseguirle a alguien lo suficientemente poderoso y confiable en caso de que ellos fueran eliminados. El prota tampoco estaba muy de acuerdo con eso, pero como siempre de una manera bastante fría, les dijo que continuaría observándolos para tomar una decisión. Claro que no necesariamente tenían que estar casados para protegerla, ya que según él, ese era su trabajo como ojo guardián. Sin embargo, las frías palabras del chico hicieron sentir un poco decepcionada a Botan, la cual mientras estaba camino a la universidad fue atacada por un espíritu que rondaba la zona, y el cual al parecer guardaba rencor por los miembros de su clan. Por suerte, antes de que la situación pasara a mayores, Hyoma apareció para salvarle la vida, aunque antes de que este consiguiera eliminar al espectro, los miembros del clan aparecieron digamos que bastante desesperados por proteger a su ama, haciendo que incluso Hyoma recibiera uno de sus ataques al eliminar al espíritu. Por cierto, el prota le pidió disculpas a la chica por sus frías palabras de antes, explicándole que no podía pensar en temas románticos hasta después de completar su venganza. Pero bueno, debido al incidente, el chico, para aumentar la protección de Botan, colocó algunos talismanes bastante poderosos en los alrededores, pero al final no le quedó más opción que retirarlos, ya que contenían tanto poder que incluso afectaban a los miembros del clan. Por otra parte, el abuelo del prota junto a los miembros más poderosos de dicho clan fueron citados por este espíritu, Kai, uno de los 3 más poderosos en todo el mundo, pero el cual mantenía un alto al fuego con los cazadores gracias a las comodidades que estos le brindaban a cambio. La razón por la que los había citado era porque quería saber por qué un ojo guardián se estaba hospedando en la residencia de un clan de espíritus, ya que al parecer Botan era muy valiosa y las organizaciones tanto de espíritus como de cazadores podían tomar a mal que un ojo guardián se acercara tanto a algo tan valioso. Pero los espíritus le explicaron que Hyoma no estaba tras el poder de la chica, de hecho ni siquiera sabía lo que se ocultaba dentro de ella. Pero volviendo con el buen Hyoma, mientras retiraba los talismanes que les mencioné antes, fue acorralado por 2 espíritus de alto nivel que al parecer iban tras él por las mismas deducciones de Kai, pero no contaban con que el prota era bastante hábil y consiguió engañarlos para acertar un golpe rápido con la guardia baja de los tipos. Sin embargo, estos resultaron ser más fuertes de lo que había calculado, y cuando parecía que había acabado con uno de ellos y atrapado al otro, ambos consiguieron ponerlo contra las cuerdas, ya que uno de ellos era inmune a su técnica de sello, y una vez lo neutralizaron comenzaron a torturarlo para poder obtener información de él. Este último pensaba que solo querían los puntos débiles del clan, creyendo que quizás solo se trataba de una pelea territorial. Sin embargo, quedó bastante impactado cuando le preguntaron por qué carajos estaba en búsqueda del poder de Botan, si sabía que eso podría desatar una guerra entre facciones, preguntándole qué demonios planeaban hacer los cazadores con el poder de la chica. Al escuchar esto, el prota se liberó de ellos, ya que simplemente se había dejado atrapar para conseguir información de estos, pero ahora sería él quien nos interrogaría sobre lo que le habían preguntado antes, aunque cuando estaba por neutralizarlos, Yui apareció para detener el enfrentamiento, diciéndole que lo mejor era que los dejaran marcharse. Esto porque ellos eran una especie de detectives o cazarrecompensas que contaban con permiso para permanecer en el mundo humano, así que no tenían el derecho para transportarlos. Por otra parte, los tipos se retiraron, ya que habían obtenido la información que buscaban, que el prota no tenía ni idea del poder de la chica. Pero bueno, después de lo sucedido, Hyoma llegó a la conclusión de que algo estaba mal con la chica, y él descubriría de qué carajo se trataba. Pero como esta vez quería hacer las cosas bien, terminó invitando a una cita a Botan para estar a solas y poder preguntarle qué carajos ocurría. Sin embargo, esta última entró en pánico al creer que se trataba de
de una invitación romántica y terminó rechazándolo. Por suerte, Haori, la encargada de dirigir al clan, lo invitó a una cita para explicarle lo que en verdad estaba pasando. Sin embargo, tal cita no fue más que una especie de persecución a Botan, y mientras lo hacían, Haori le pidió a Hyoma que observara de manera detenida a los alrededores. Al hacerlo, el chico descubrió algo aterrador. La mirada de cientos de espíritus ocultos estaba puesta en ella, algo con lo que según Haori, la chica había tenido que lidiar toda su vida, y le explicó que esto se debía a que, como bien sabía, los espíritus necesitaban poseer un objeto para materializarse en el mundo de los humanos. Sin embargo, uno de ellos había sido capaz de poseer a un humano. Sí, ese humano era Botan. Por suerte, el espíritu permanecía dormido en su interior, pero su poder era lo que traía a cientos de espíritus. Eso sí, todos tenían prohibido acercarse a ella, incluso los cazadores, ya que si ese poder cayera en manos de una facción, se perdería el equilibrio. Esa era la causa por la que las demás facciones estaban furiosas, porque este último se acercara tanto a ellos. Además de que esa era la causa por la que la chica, al parecer siempre, había estado sola, ya que su aura demoníaca alejaba a los humanos. Claro, hasta que ellos fueron asignados para protegerla. Al enterarse de esto, Hyoma, a diferencia del resto de humanos que lo sabían, no estaba aterrado. Más bien, decidió proteger aún más a Botan, conociendo el peligro al que se enfrentaba. Además de que esto le terminó de confirmar que los espíritus del clan no eran malignos. De hecho, representaban para Botan lo que una vez habían sido sus hermanos para él, y no permitiría que la chica se quedara sola, al igual que este último. Pero bueno, después de esto, varios meses habían pasado, y la relación entre Hyoma y el clan había mejorado en gran manera. Sin embargo, cuando las cosas parecen ir de mejor manera, siempre sucede algo. Aogi, el mercenario de antes, después de que uno de los espíritus de Botan lo contratara, le brindó información valiosa sobre cómo 3 clanes de cazadores tenían puestos sus ojos en Botan, ya que estaban horrorizados del poder que ésta poseía, por lo que para ellos lo mejor era acabar con su vida antes de que el espíritu despertara. Por otra parte, Hyoma había sido citado por uno de los clanes más grandes que trabajaban en Kioto, el lugar al que se había mudado, para que presentara informes de sus misiones cazando en el área. Eso sí, su abuelo le advirtió que tuviera mucho cuidado, ya que al parecer su líder era un lobo con piel de oveja. Pero como el chico no tenía alternativa para continuar trabajando en el área, se presentó ante el líder, el cual parecía tratarlo de manera, entre comillas, amable, incluso dándole una demostración de cómo trabajaban los guardianes bajo su mando, los cuales utilizaban una especie de sellos para eliminar a los espíritus. Pero vayamos a lo importante. Mientras conversaban, el tipo le dio únicamente 2 condiciones para continuar trabajando en su área. Una de ellas era que le diera informes de todas sus misiones, y la otra era acabar con Botan. Esto porque le aseguró que si la chica llegaba a perder el control del poder en su interior, podría ocasionar un desastre en el mundo humano, razón por la cual ellos habían querido eliminarla desde hace algún tiempo, pero no lo habían conseguido porque casi siempre los espíritus de su clan la mantenían a salvo. Pero como ahora mismo él estaba conviviendo con ellos, podría cumplir con esa misión de manera sencilla. Claro, si se rehusaba, podrían acabar con él en un segundo. Obviamente el chico, sin pensarlo 2 veces, se negó, y a pesar de las amenazas del anciano, el chico no cambió de idea, advirtiéndole que no se metiera con Botan ni su familia, o lo pagaría muy caro. Aunque el anciano no aceptaría un no por respuesta, así que de ser necesario controlarían su cadáver para cumplir la misión, lanzando un poderoso ataque para acabarlo. Ataque que el tipo no solo bloqueó, sino que utilizó para mandar a volar a uno de sus cazadores, diciéndoles que habían cometido un grave error al subestimarlo. Los tipos que habían creído que Hyoma era un simple aprendiz quedaron impactados al ver su cuerpo lleno de cicatrices y al notar que contaba con habilidades muy por encima de la media. A pesar de esto, el anciano continuaba subestimándolo, explicándole que no importaba con cuántos espíritus hubiera acabado en su pueblo, eso no se comparaba al nivel que existía en esa ciudad, así que le demostraría la diferencia de poder que existía entre ellos, enviando a varios espíritus que al parecer eran controlados por talismanes, sin saber que esto le ponía las cosas aún más fáciles al prota, quien, como recordemos, cuando no debe contenerse, se convierte en un verdadero monstruo que de nuevo hizo uso de su arma para deshacerse con bastante facilidad de las marionetas. La manera de luchar de este último despertó el interés de Tsuaki, la hija del anciano, quien al parecer no quiso participar en la batalla, únicamente quería observar las habilidades de Hyoma, el cual estaba hecho una bestia, esto porque había pasado bastante tiempo desde que no se divertía así. Por otra parte, los miembros del clan habían descubierto, gracias al abuelo del chico, que este se había convertido en un cazador cuando apenas tenía 12 años. Pero lo más impactante no era eso, sino que unos años después se encargó del espíritu de las tejas, quien al parecer había sido de los más poderosos en los últimos años. Los chicos estaban bastante impresionados de lo que alguien con sed de venganza podía lograr. Mientras tanto, el prota continuaba destruyendo las marionetas del anciano, el cual decidió utilizar una técnica bastante baja que consistía en utilizar a un espíritu inocente, el mismo que Hyoma había conocido pocos días atrás, lo cual logró sacarlo de balance, ya que debía enviar al otro mundo a un espíritu
espíritu que desafortunadamente solo estaba siendo utilizado, lo cual lo llevó a ser puesto contra las cuerdas, ya que únicamente se estaba centrando en esquivar sus ataques. El anciano, por otra parte, estaba seguro de que esto pasaría, debido a que al enterarse que el chico estaba conviviendo con espíritus, creía que su corazón se había ablandado, y ahora solo esperaba que el espíritu lo derrotara o atrapara al prota después de que este bajara la guardia, por tener que acabar con alguien conocido. Pero no contaba con que el prota era un capo y terminó atacando despiadadamente al espíritu. O bueno, eso es lo que les hizo creer, ya que en realidad solo usó su ataque para retirar el sello de control colocado en la chica. Claro, después de hacerlo, en apenas un par de segundos se deshizo del último cazador y puso contra las cuerdas al anciano, al que no le quedó más opción que rendirse y permitir que el prota patrullara por la zona. De lo contrario, perdería la vida. Por cierto, al parecer Tsuaki tenía interés en el chico porque también había conocido a sus hermanos antes de que colgaran los tenis, e incluso le dio su número telefónico para que Hyoma se mantuviera en contacto con ella. Pero bueno, una vez el incidente terminó, el prota se encargó de llevar al espíritu de antes a casa, donde al principio Botan tuvo pensamientos extraños sobre lo que en verdad había estado haciendo Hyoma. Aunque después de solucionar el malentendido, Botan y Hyoma escoltaron a la chica hasta su ciudad, y al regresar, el chico le reveló que ya conocía toda la verdad sobre el espíritu que habitaba en su interior. Claro que no debía preocuparse por eso, ya que mientras él fuera un ojo guardián, se encargaría de protegerla. Además, para estar a mano, le reveló la historia de su pasado, sobre cómo este ahora buscaba venganza por la pérdida de sus hermanos. Por cierto, los espíritus cada vez estaban más convencidos de que Hyoma sería el esposo perfecto para su ama. Bueno, dejando eso de lado, una pandilla de espíritus había estado acabando con los cazadores pertenecientes al clan del anciano de antes, así que el comité decidió enviar como refuerzos tanto a Yui como al prota. En el camino, la chica le explicó a este último que la pandilla con la que estaban tratando se trataba de un grupo de espíritus que habían poseído objetos de tortura, y al parecer hace algunos años se había necesitado varias organizaciones para detenerlos. Claro, esto no podía hacer sentir mejor al buen Hyoma, quien estaba ansioso por devorar espíritus, ya que estaba cansado de continuar conteniéndose. Aunque cuando llegaron al lugar de reunión, el chico fue recibido por Tsuaki, quien también participaría en la misión. Claro, además de esta, también trabajarían con los dos mercenarios de antes, los cuales se encargaron de llevarlos hasta la guarida de los líderes de la pandilla. Eso sí, solo tenían el rol de llevarlos hasta ahí, pero no tuvieron mucho tiempo para retirarse, ya que segundos después fueron emboscados por los tres líderes de la pandilla, quienes eran bastante poderosos gracias a los objetos que controlaban. Tsubaki se estaba enfrentando con uno que al parecer controlaba el fuego, mientras que Hyoma y Yui se enfocaban en el líder, que utilizaba sierras como armas, y el cual era bastante poderoso, siendo capaz de mandar a volar a la chica. El único que podía hacerle frente gracias a los aros era Hyoma. Por otra parte, tanto Tsubaki como los mercenarios se encargaron de sus oponentes, mientras el tipo sierra, al ver que no podía contra Hyoma, decidió volverse uno con el objeto que poseía, consiguiendo una transformación con mucho más poder. Transformación a la que Yui y Hyoma tuvieron que derrotar trabajando juntos, o bueno, entre comillas juntos, ya que simplemente el chico aprovechó el ataque de Yui para acabar de una vez por todas con el espíritu clase A. Pero bueno, regresando con Hyoma, después de haber acabado con el espíritu, Tsubaki le comentó que ella había conocido a sus hermanos anteriormente. De hecho, solía admirarlos por la gran habilidad en combate que poseían, razón por la cual ella también estaba en búsqueda del Sombrilla, así que le propuso unirse a su clan, ya que ahí podría recabar mucha más información para llegar hasta el paradero del tipo que había acabado con sus hermanos. Yui, quien escuchó esto, creía que no era muy buena idea aceptar, ya que el clan de Tsubaki era conocido por usar como simples herramientas a los cazadores. Sin embargo, creía que gracias a la oscuridad dentro del chico, al final terminaría aceptando, aunque por suerte Hyoma declinó de la oferta, ya que quería continuar en el clan de espíritus. Al volver a casa, Yui le preguntó el por qué carajos había rechazado la oferta, a lo que el chico le respondió que estaba seguro de que si tomaba ese camino, sería devorado por la maldad, así que seguiría su propio camino para completar su venganza. Pero bueno, después de este incidente, varios días habían pasado y el prota recibió la invitación de una especie de tienda de ropa para cazadores, ya que sí, estos solían usar prendas protectoras para evitar daño mortal. Claro, a diferencia de Hyoma, quien siempre luchaba con ropa normal y terminaba destrozado, así que para evitar seguir ganando cicatrices, decidió aceptar la invitación. Al llegar al lugar, de nuevo se encontró con Tsubaki, ya que ella le había conseguido la entrada a esa reconocida tienda, debido a que en sus anteriores batallas había notado que Hyoma siempre luchaba sin protección. Por cierto, esta última por fin conoció a la que para ella era su rival para quedarse con Hyoma. Sí, me refiero a Botan. Pero vayamos a lo importante. Una vez en la tienda, el prota se enteró de que las prendas eran creadas gracias al poder de algunos espíritus que se representaban en forma de tela, por lo que para poder hacer uso de ellas, primero debía formar un contrato después de ganarse su confianza. Y la manera en la que el chico probó ser digno de portar al espíritu fue mostrándole cómo era capaz de recibir impactos de gran
escala gracias al entrenamiento físico que realizaba a diario, cosa muy diferente al resto de cazadores que dependían completamente de sus prendas para defenderse. Gracias a esto, el prota se ganó la confianza de la tela. Mientras esto ocurría, Tsubaki le comentó a Botan que estaba muy interesada en Hyoma, así que debía tener mucho cuidado, ya que de lo contrario se lo arrebataría. Pero dejando eso de lado, ahora sí, vayamos a lo importante. Mientras el prota esperaba a Botan fuera de la universidad, mientras terminaba algunas tareas, este recibió la visita de alguien inesperado. Sí, nada más y nada menos que Kai, quien quería conocer las habilidades del chico que estaba tras Botan. Así que para hacerlo, creó una especie de barrera en la que los humanos no podrían molestarlos. Claro que Hyoma de inmediato inició un altercado contra él, aunque la diferencia de poder era muy alta. Ese tipo era hasta ahora el espíritu más fuerte al que se había enfrentado. Esto porque el objeto que poseía era una armadura, así que tenía varias habilidades en su repertorio. Esta vez Hyoma tendría que utilizar todo lo que tenía para sobrevivir. Pero a pesar de que este estaba haciendo uso de todo su repertorio, Kai logró ponerlo contra las cuerdas y además se burló de él, preguntándole si creía que podría derrotar al Sombría con un poder tan mediocre. Obviamente esto despertó la ira del chico, quien ahora que sabía que el tipo sabía algo del Sombría, se convirtió en una fiera y gracias a su destreza fue capaz de conectarle un golpe a uno de los espíritus más fuertes en el mundo. Sin embargo, eso no sería suficiente, por lo que de nuevo Hyoma fue neutralizado por Kai. Unos segundos después, la batalla fue interrumpida por los espíritus del clan, quienes habían sentido la presencia de espíritus en los alrededores, y a pesar de que este último también quería enfrentarlos por simple diversión, los tipos no eran tontos y habían llevado consigo al espíritu que se encargaba de mantener sellado el poder de Kai, gracias al cual pusieron fin a la batalla, ya que en realidad el espíritu no estaba ahí para acabar con Hyoma, sino simplemente para conocer sus habilidades, aunque antes de irse le preguntó el por qué no hacía uso de su verdadera arma, ya que sí, los anillos no eran el arma del chico, simplemente los usaba como una forma de luto hacia sus hermanos, pero Kai le dijo que de esa manera jamás podría enfrentarse al Sombrilla, para eso necesitaba su verdadero poder. Además de eso, también les comentó a los espíritus que eran bastante crueles al permitir que Hyoma protegiera a Botan, siendo que el Sombrilla había acabado con sus hermanos cuando intentaba apoderarse del poder que se escondía en su interior. La chica que escuchaba esto a distancia quedó impactada con la revelación, pero bueno, gracias a estas palabras, Hyoma terminó dejando al clan por algunos meses para fortalecerse, claro, ya que sabía que en su nivel actual no podría cumplir su venganza, además de que continuaba con la idea de no usar su arma. Meses después, el chico se reencontró con Botan y le explicó que no había dejado el clan porque creyera que ella era culpable de lo que había ocurrido con sus hermanos. Él sabía que el único responsable era el Sombrilla, así que continuaría a su lado protegiéndola, a lo que Botan le contestó que lo mejor era que se alejara, ya que siempre que los humanos intentaban acercársele, terminaban perdiendo la vida, como su tía, la única persona a la que había amado. Pero el chico le contestó que no tenía de qué preocuparse, él por ningún motivo tenía permitido colgar los tenis, o bueno, no al menos hasta que completara su venganza, así que por el momento, él continuaría protegiéndola. Sin embargo, aquí termina la primera temporada, aunque tranquilos, ya que también les traje el resumen de la segunda. Después de lo ocurrido, nos muestran cómo varios meses habían transcurrido y el prota había pasado las últimas semanas perfeccionando sus habilidades en combate, realizando entrenamientos extremos con ayuda de Tsuaki, quien estaba feliz de pasar tiempo a solas con él, ya que veía eso como una oportunidad para tratar de conquistarlo, aunque no servía de mucho. Después de todo, Hyoma seguía teniendo una sola cosa en la cabeza: cobrar venganza. Días más tarde, cuando el chico llevaba a cabo una misión, fue visitado por 3 espíritus de nivel alto, los cuales se presentaron ante él como viejos amigos del clan de Botan, y que al igual que ellos, eran cazadores. De hecho, se encontraban en la ciudad porque estaban en medio de una misión. Eso sí, se presentaron ante él porque estaban muy interesados en conocerlo. Después de todo, su nombre se había vuelto muy reconocido entre espíritus y cazadores, así que querían saber si sus habilidades eran tan aterradoras como todos lo mencionaban, y para ello querían llevar a cabo un pequeño combate. No obstante, antes de que pudieran iniciar, fueron interrumpidos por uno de los miembros del clan de Botan, quien al final los convenció a dejar el dichoso duelo para otro momento. Pero bueno, los espíritus de antes se reunieron con algunos de los miembros del clan de Botan para comentarles el porqué de su visita, explicándoles que aparte de estar interesados en el poder de Hyoma, habían llegado a la ciudad porque en ese momento se encontraban cazando a un monstruo cuyo contenedor era una sombrilla, y quien posiblemente
obviamente podría estar involucrado en la eliminación de los hermanos de Hyoma. Por cierto, el dichoso espíritu estaba tras Botan. De hecho, había conseguido interceptarla, mientras esta última regresaba a casa junto a sus amigas. Lo peor de todo era que en ese momento, ninguno de sus espíritus se encontraba cerca, así que no pudo hacer nada para defenderse del ente, el cual creó una especie de barrera dimensional para llevarla consigo. Por suerte, apenas esto sucedió, el prota, quien había estado usando sus habilidades para sentir su presencia, de inmediato supo que algo andaba mal. Mientras tanto, Botan estaba siendo torturada por el demonio Paraguas, cuyo objetivo era la presencia que se encontraba en su interior y quería obligarla a emerger a toda costa. Sin embargo, luego de que sus intentos no funcionaran, decidió emplear otra técnica. Planeaba torturar a las amigas de Botan para obligarla a perder el control y así ser dominada por la oscura presencia en su interior. Por suerte, cuando el espíritu puso en marcha su plan, nuestro prota hizo acto de presencia en el momento perfecto, siendo capaz de adentrarse en la barrera con un pequeño corte de sus armas. Después de todo, esa era la especialidad de su clan, y diciéndole a la chica que no se preocupara, ya que planeaba cumplir su promesa de mantenerla a salvo. Por cierto, el chico no estaba solo, estaba siendo acompañado por uno de los 3 espíritus de antes, quien al parecer se encargaría de la protección de Botan, para que el prota enfrentara al espíritu sin distracciones, quien por cierto, en ese momento liberó la aterradora sed de sangre que todo ese tiempo había estado conteniendo. La espíritu estaba bastante emocionada de conocer al famoso Hyoma. Tras ello, levantó la barrera que había colocado momentos antes, ya que necesitaría todo su poder para enfrentar a alguien como Hyoma, y sabía que ese tipo de trucos no funcionarían con él. Tras esto, comenzó a moverse a una velocidad increíble, prácticamente imperceptible para el prota, que únicamente era capaz de reaccionar gracias a sus instintos. No obstante, cuando la criatura mencionó que tenía información acerca de sus hermanos, el chico poco a poco comenzó a perder el control, así que planeaba ponerse serio y dejar de mantenerse a la defensiva para proteger a Botan. Ahora se centraría únicamente en destrozar a su oponente. Sin embargo, había caído en la trampa de la mujer, quien esperaba que Hyoma perdiera el control y dejara de prestar atención a la chica, para así tener una apertura y ser capaz de ir por ella. Por suerte, en ese momento el clan de Botan se hizo presente, quienes no planeaban permitir que nadie le pusiera un dedo encima a su ama. Así que de inmediato iniciaron un altercado contra la criatura, con la que gracias a sus movimientos fueron capaces de ponerla contra las cuerdas. Eso sí, estaban decepcionados de Hyoma. Después de todo, había preferido centrarse en su venganza, en lugar de proteger a la chica. Por cierto, no solo el clan de Botan había llegado, incluso los otros 2 cazadores se hicieron presentes. Aún así, la criatura se las arregló para tomar con la guardia baja a todos e ir por Botan. Por suerte, los instintos de Hyoma eran sobrehumanos, tanto que fue el único en reaccionar a tiempo y evitar su ataque, dándole la oportunidad al trío de cazadores de sellar al espíritu, así que al menos todo había sido controlado. Tras esto, le comentaron al prota que llevarían a la criatura con los altos mandos y tratarían de obtener toda la información que pudiera estar relacionada con el ataque a sus hermanos. Sin embargo, cuando todo parecía estar solucionado, algo extraño ocurrió. Botan terminó colapsando. Además, todo el clan pudo sentir como la presencia de uno de sus miembros, y quien en ese momento se encontraba en su base, había desaparecido, por lo que de inmediato se pusieron en marcha para comprobar lo sucedido. Y al llegar notaron que su casa había sido destruida, ya que la organización para la que trabajaba el espíritu de antes había aprovechado la oportunidad para ir tras uno de sus miembros y eliminarlo. De hecho, el objeto que habitaba estaba en muy malas condiciones. Lo peor de todo era que dicho miembro era quien se encargaba de mantener varias barreras en el cuerpo de la chica para evitar que el espíritu dentro suyo se liberase. Por cierto, el padre de Tsuaki les permitiría quedarse en sus instalaciones, ya que ahora lo más importante era mantener a Botan en un lugar seguro. Después de todo, ahora que las barreras dentro suyo habían sido destruidas, muchos espíritus irían tras ella. Eso sí, les advirtió que en caso de que la chica perdiese el control y terminase siendo controlada por el monstruo dentro suyo, no tendrían más opción que tomar cartas en su contra. Por lo que tras estas palabras, lo más importante para el clan era que el miembro que había sido atacado se recuperase para que Botan regresara a la normalidad. Pero bueno, conforme los días pasaban, Botan consiguió recuperar la conciencia. Sin embargo, en ese tiempo, la cantidad de espíritus que rondaban la zona había comenzado a crecer de manera bestial y todos
todos tenían la mira puesta en la chica. Lo peor de todo era que el padre de Tsubaki les informó a los miembros del clan que los altos mandos de los cazadores querían llevar a cabo una reunión para comprobar si ellos seguían siendo aptos para cuidar de la chica, así que tendrían que viajar hasta la sede de los cazadores. No obstante, ninguno pareció estar de acuerdo, ya que ese momento era el menos oportuno para alejarse de su ama, y a pesar de que el prota se ofreció a servir como su guardaespaldas, muchos de ellos no estuvieron de acuerdo. Después de todo, sabían que alguien a quien solo le interesaba su venganza no era de fiar, y menos luego de ver cómo actuó en su último ataque. Por suerte, al final terminó convenciéndolos, luego de jurarles que estaba dispuesto a sacrificar su vida en caso de que Botan corriera peligro. Además, les tranquilizó la noticia de que los 3 espíritus de antes habían sido asignados para protegerla mientras ellos no estaban. Después de esto, nos muestran como varios días habían pasado desde que el clan se había puesto en marcha. Sin embargo, mientras estaban de camino a la sede, fueron interceptados por un espíritu que, al igual que el de antes, portaba un paraguas, ya que al parecer ambos pertenecían al mismo clan. Lo peor de todo fue que el tipo terminó encerrando a todo el grupo en una especie de barrera dimensional, de la cual no tendrían forma de escapar, explicándoles cómo todo acerca de la reunión había sido una trampa para alejarlos de la chica, y así por fin tener la oportunidad de ir tras ella. Aunque eso no fue todo, ya que el tipo les reveló cómo el trío de cazadores de antes también estaban de su lado, por lo que ahora la única defensa de la chica era el prota. Por su parte, el padre de Tsubaki había notado que algo andaba mal, y al final se dio cuenta de que las apariciones de espíritus en los alrededores formaban parte de un plan para sacar a todos sus cazadores de la base y aprovechar que Botan estaría sola. Y tenía razón, porque justo en ese momento los miembros del trío revelaron sus verdaderas intenciones. Uno de ellos enfrentaría a todos los cazadores de la sede para alejarlos de Botan, mientras que otro hizo frente al padre de Tsubaki. Y por último, la más poderosa se reservó para enfrentar al prota, quien al fin había notado sus intenciones. Lamentablemente, no solo tendría que enfrentarse a esta última, sino también a la misma espíritu de antes, quien había sido liberada por el trío luego de capturarla. Pero bueno, antes de iniciar el altercado, la espíritu le comentó que únicamente estaban tras Botan, así que si se las entregaba, podrían evitarse una pelea innecesaria, y en la que lo más probable era que perdería la vida. Misma oferta que los otros espíritus le hicieron al resto de cazadores. No obstante, nadie estaba dispuesto a entregar a la chica, así que la batalla a 2 bandos dio inicio. Como era de esperarse, el prota estaba teniendo serios problemas. No solo tenía que enfrentarse a 2 espíritus de alto nivel, sino que en el proceso también tenía que hacerse cargo de proteger a Botan, lo cual ralentizaba sus movimientos. Además, sus oponentes contaban con habilidades bastante problemáticas. Aún así, estaba siendo capaz de arreglárselas gracias a sus instintos de animal. Sin embargo, estaba seguro de que no podría mantener ese ritmo por mucho. Incluso le dijo a su ropa espiritual que protegiera a Botan, mientras él tendría que continuar al descubierto. Tras esto, el chico continuó con el enfrentamiento, pero la brecha entre ambos bandos poco a poco se hacía más grande. Eso sí, los espíritus estaban sorprendidos de que un humano fuese capaz de luchar de esa manera. Estaban seguros de que si no tuviera que preocuparse por Botan, habría acabado con ellos hace tiempo. Por su parte, el prota hizo gala de algunos trucos bajo la manga. No obstante, al final sus oponentes consiguieron conectar un golpe que perforó varios de sus órganos. Pero eso no fue todo. La hija de Fruta usó su poder para perforar varios de sus puntos vitales y así obligar a Botan a acompañarlos. No obstante, cuando la chica estaba por quebrarse, al ver al prota destrozado, este último la detuvo y en una escena épica consiguió liberarse y conectar un par de golpes, diciéndole que no lo subestimase. Un par de heridas no lo detendrían. Sin embargo, el estado del chico era crítico. Incluso había tenido que usar pergaminos para sellar la herida. Por suerte, cuando las cosas parecían complicarse, Tsubaki hizo acto de presencia, así que la balanza parecía emparejarse. O bueno, entre comillas emparejarse, ya que en ese momento, en la escena se hicieron presentes el resto de miembros del trío, quienes se habían encargado de neutralizar a los oponentes que trataban de enfrentarlos. Pero eso no era todo,
hecho, a la reunión también se integró el clan de la Sombrilla, los mismos que días atrás encerraron al clan de Botan y quienes sumados llegaban a los 7 oponentes. Claro, eso no detendría al prota y a Tsuaki, quienes planeaban hacerle frente así esa fuese su última batalla. Después de todo, era prácticamente imposible que salieran con vida. Eso sí, le pidieron a Botan que aprovechara la menor apertura para escapar del lugar. Tras esto, el enfrentamiento dio inicio. Sin embargo, a pesar de que tanto Tsuaki como el prota eran verdaderos monstruos, al enfrentar a tantos oponentes mientras evitaban que la chica fuese capturada, la dificultad era enorme, y conforme los minutos pasaban, a pesar de que estaban siendo capaces de seguirle ese ritmo, poco a poco comenzaban a sufrir heridas serias. Por su parte, uno de los espíritus se acercó a Botan intentando hacerla caer en la desesperación y que el monstruo en su interior emergiera, truco que al final dio resultado. Al ver cómo sus amigos eran masacrados, el monstruo dentro suyo emergió, cuya sola presencia era aterradora, tanto que los espíritus a su alrededor se arrodillaron ante él. No obstante, esa presencia era más despiadada de lo que creían, tanto que eliminó a un miembro del trío, únicamente porque le molestaba su aspecto. Incluso los espíritus sombrilla estaban aterrados por su presencia. Por suerte había alguien que no lo estaba, nuestro prota, quien a pesar de sus heridas y la presión que ejercía esa bestia, consiguió acercarse a ella y convencer a Botan de entrar en razón. Pero sus palabras no parecían dar resultado. Por suerte, en ese momento, el espíritu encargado de mantener las barreras en la chica consiguió recuperarse, restaurando las defensas en ella, y gracias a ello fue capaz de recuperarla. Además, este último no fue el único en hacer su regreso. El resto de miembros del clan, luego de días intentando escapar de la barrera, por fin lo consiguieron, apareciendo en el momento justo. Pero en ese momento algo impactante sucedió, ya que cuando los espíritus sombrilla tomaron parte en el altercado, su líder por fin dio la cara, y la cual era la del hermano del prota, ya que al parecer quien portaba ese cuerpo era el mismo demonio que años atrás acabó con su hermano. Por fin el chico estaba ante el espíritu que tanto había buscado, pero en ese momento el clan de Botan le dijo que le darían algunos momentos para recuperarse, ya que en ese estado no podría llevar a cabo su venganza, palabras que el prota no tuvo más opción que acatar. En esos minutos, el clan, gracias a su gran coordinación, consiguieron deshacerse del resto de integrantes del trío, quienes luego de enfrentar al prota, habían quedado prácticamente sin energías. Después de todo, llevaron su cuerpo al límite para equipararse a él. Pero centrémonos en lo importante, el prota por fin podría llevar a cabo su venganza contra el espíritu, que de hecho también estaba interesado en enfrentarlo, tanto que les pidió a sus compañeros que no interfiriesen. Mientras tanto, el clan de Botan trataba de enfrentarse a estos últimos, pero las cosas no estaban saliendo como el prota esperaba, ya que el espíritu era el más fuerte que había enfrentado hasta ahora. Lo peor de todo era que sus heridas eran demasiado serias, tanto que afectaban su movilidad, pero no planeaba desperdiciar esa oportunidad, así que sabiendo en el estado en que estaba, sabía que solo existía una técnica que podría funcionar. Sin embargo, dicha técnica consumía la esperanza de vida de su usuario. Aún así, al chico no le importaba nada más que ese encuentro, por lo que, cegado por la ira, accedió al dichoso poder, un poder tan abrumador que incluso impactó al resto de espíritus en la escena. Lo que no esperaba era que, a pesar de que su potencia era extrema, su rival consiguió recuperarse como si nada. Sin embargo, sabiendo que había tenido que gastar una gran cantidad de energía para hacerlo y que más cazadores estaban llegando a la escena, no le quedó más alternativa que retirarse, diciéndole que pronto se volverían a ver. El prota no quería permitir que escapara, pero su estado era demasiado crítico, tanto que terminó colapsando. Tras esto, los cazadores consiguieron reorganizarse luego del incidente y sanar las heridas del chico. Por cierto, gracias a sus acciones, Botan había comprendido sus sentimientos y ahora sabía lo que sentía por el chico. Lamentablemente, aquí termina la segunda temporada, con todo el clan reuniéndose sanos y salvos y dejándonos a la espera de una tercera temporada, que de hecho ya fue anunciada. Así que si quieren que la traiga, este video deberá llegar a los 1000 comentarios con la frase espíritus. Además, les daré corazón a todos los que lo hagan. Espero les haya gustado la historia y sin más, sayonara.